Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo volver a estar de nuevo frente a ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Como hemos estado viendo en el libro de Filipenses, capítulo 2, hablando sobre tres aspectos en cuanto a la unidad, a fin de que no claudiquemos como iglesia en el momento de la prueba. Hemos estado viendo en estos tres sermones esos tres aspectos, y entre esos tres aspectos hemos estado diciendo que del versículo 1 hemos estado mirando los pilares de la unidad. En el verso 1, viendo 4 pilares que nos muestra el verso 1. Si ustedes leen conmigo, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. El segundo es si hay algún consuelo de amor. El tercero es si alguna comunión en el Espíritu. Y el cuarto, si hay algún afecto entrañable en esos 4 pilares de la unidad. Y el segundo aspecto que hemos estado viendo en cuanto a esto de la unidad, que lo hemos estado viendo o que lo miramos del versículo 2 al versículo 4, hablando sobre las demandas para la unidad. Y hoy estaremos terminando el tercer punto, el tercer aspecto en cuanto a la unidad, que es la abnegación para la unidad, que lo hemos estado viendo desde el versículo 5 hasta el versículo 11, y en el sermón pasado nos quedamos hasta el versículo 9, y hoy estaremos terminando este versículo 9, ya que dejamos también inconcluso este tercer aspecto con relación en cuanto a las 3 implicaciones de la humillación de Cristo. Si recuerdan, miramos en el versículo 7, su primera implicación fue que Él tomó una forma de siervo. Y la segunda implicación que miramos en cuanto a la humillación de Cristo se hizo en semejanza de hombre, que lo estuvimos viendo en el versículo 7 también. Y hoy estaremos terminando la tercera implicación de la humillación de Cristo, que la estaremos viendo en el versículo 8, y este versículo 8 nos da lo que fue la muerte en la cruz, la tercera implicación de la humillación de Cristo, y la estaremos viendo en el versículo 8. Entonces, terminando después de esta tercera implicación, nos adentraremos en los versículos 9 al 11, hablando también sobre lo que es la exaltación de Cristo. Estaremos hablando de eso del versículo 9 al 11. Se cuenta la historia de un rey que gobernaba sobre todo. No había nada que estuviera bajo su dominio, no había nada. Es decir, todo le rendía cuentas a él. Y cuando hablamos de cuenta, estamos hablando en todo el aspecto, tanto cuentas como personales, cuentas grupales, tanto cuentas en adoración hacia él. Este rey, en cierto momento de toda su vida, tuvo que tomar una decisión para con el pueblo que él gobernaba. Este pueblo había transgredido algunas de las cosas que él había determinado para con ellos. Pero el único que podía hacer que estas transgresiones que este pueblo había hecho, que pudieran resolverse, el único que podía hacerlo era este rey. Era el único que podía haber hecho esto. Este rey
después de haber dado cuenta de esto, dejó a un lado su reino, dejó a un lado todo aquello que le pertenecía por diseño, en la manera de que no había nadie como él. Y él dejó todo eso con el único fin de poder hacer que el pueblo al cual le debía adoración a él, pudiera regresar a esto que antes, o a lo cual él demandaba para con ellos. Pero el pueblo, cuando él tomó o dejó de ser rey para poder venir y hacerse un siervo en ese momento, el pueblo no lo recibió con la algarabía que se merecía, ya que había dejado todo lo que en su momento tenía con el único fin de poder resolver los problemas que tenía este pueblo. Ellos no hicieron esto, no lo hicieron, no lo recibieron como lo que él era y es en esencia. A lo que cuando él vino a esta tierra o vino a meterse dentro del pueblo como los demás, el pueblo lo recibió de una manera muy déspota, una manera nada amigable, hasta llegar al punto que no les interesaba quién era este hombre. No les interesaba en absoluto, aun a pesar de que sabían muchos de ellos quién era él, pero no les interesaba. Muchas veces nosotros hemos estado como este pueblo que menciona esta historia, de que en cierto momento cuando Cristo vino a morir por nosotros, a cumplir la demanda que Dios Padre le había determinado, no lo recibimos como lo que Él se merecía, como el Dios Todopoderoso, sino que más bien nos alejamos más y más de Él, hasta el punto de no reconocer quién era Él. Hasta ese punto. En cierta ocasión también los filipenses se comportaron en una manera, no decir alejados hacia Él, sino en cosas tales como demostrando que lo que Él había determinado para la iglesia no era un poco relevante para ellos, ya que por su condición de ser romanos, ya que por su condición de haber obtenido la ciudadanía romana, les había pasado factura esto, de pensar que lo terrenal tenía más implicación en su vida que aquello espiritual. Hablando de su ciudadanía celestial, ya que se estaban adentrando dentro de la iglesia cosas como apartarse de la unidad como creyentes, del poder convivir como lo que eran hermanos en Cristo, llegar a ese punto de que la ciudadanía romana valía más que la ciudadanía celestial, o lo que Cristo había hecho. Y lo que Pablo hace en el capítulo 2 les da resoluciones en cuanto a esto de la unidad dentro de la iglesia. Desde el versículo 1 al versículo 6, al versículo 5, dándoles evidencias en cuanto a esta de la unidad, qué es lo que debería de haber en ellos, y mostrándoles desde el versículo 7 hasta el versículo 11, cosas que nos debería haber incitado a ser más unidos dentro de la iglesia. Y como les dije la vez pasada, estuvimos viendo esta clase de cosas del versículo 7 al 11, lo cual hizo Cristo como reflejo para que nosotros nos incentivemos a la unidad dentro de la iglesia. El Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual le pertenece todo, dice la Escritura que no le importó el ser ello y no se aferró a ello para poder hacer tres cosas dentro de este mundo con el único fin de poder mostrarnos a nosotros esa abnegación que debería de haber en nuestra vida para que haya unidad dentro de la iglesia.
Y lo vimos en el versículo 7, vimos dos de estas implicaciones que Cristo hizo. Como les dije, tomó forma de siervo, y en el versículo 7, el número 1, en el versículo 7 nos muestra la segunda, se hizo semejante a los hombres, y la tercera, fue muerto en la cruz. Si ustedes miran el versículo 7, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quedémonos un poco ahí. Si ustedes miran, hay una conexión del versículo 7 y versículo 8. Cuando dice, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, esto del versículo 8 se podría también pensar que son dos cosas muy distintas. De lo que el versículo 7 dice, hecho semejante a los hombres, y versículo 8, y estando en la condición de hombre, hace la misma referencia de lo del 7. Esto del 8 no es otra cosa, otra de las maneras o de las implicaciones que Cristo hizo en cuanto a su humillación. No, solo está reflejando o está dándole más énfasis a lo que anteriormente fue mencionado en el versículo 7. En el versículo 7 al final, que dice, hechos semejante a los hombres, y que lo estuvimos tratando en el sermón anterior, y dice, y estando en la condición de hombre, es decir, viviendo en esa condición de hombre, él, recalcando que verdaderamente este Dios se convirtió o tomó, la naturaleza humana, mostrando a través de ello que dice, se humilló a sí mismo. Si ustedes miran, hermanos, vuelve a recalcar lo que en el versículo 7 dice, y se despojó a sí mismo. Todo esto Cristo lo hizo Él mismo, hermanos. No hubo un agente segundo que vino y produjo esto en Él, sino que Cristo mismo, Él lo hizo. Nadie más hizo esto, sino Cristo mismo. Y si ustedes miran, sigue diciendo el versículo, haciéndose obediente hasta la muerte. Haremos ahí. Esta parte también dice haciéndose, nos hace referencia a lo mismo también, que Él mismo produjo esto. Cada parte de este párrafo nos da referencia a esto. Cristo fue el causante de todo esto. No hay nadie más fuera de Él que causó esto. Como muchos dicen que Dios fue el que lo obligó a Él. Dios Padre obligó a Cristo al hacer esta clase de cosas. Si lo han escuchado, muchos dicen esto. Pero en el texto nos muestra lo contrario. Cristo fue el que lo produjo. Cristo fue el que lo quiso hacer. Cristo fue el que lo determinó. Nadie más. Pero ustedes, si siguen conmigo en el versículo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si ustedes ven conmigo en el texto, hermanos, esta parte de muerte, si no estuviera más adelante, refiriéndose a esta muerte de cruz, muchas veces podríamos tener ese pensamiento de que Cristo posiblemente fue ahorcado, posiblemente fue apedreado, pero si el texto no nos arrojara esta muerte de cruz, podríamos pensar esto. Hermanos, la muerte de Cristo ya estaba determinada que fuera esta muerte de cruz. No había otra muerte bajo el diseño de Dios mismo, el cual cumpliera estos requisitos para poder satisfacer su ira. No había otra muerte. La muerte posiblemente, ¿por qué no se le fue dada esta muerte de, como le digo, de ahorcado? ¿Por qué no fue decapitado? ¿Por qué no fue apedreado? Pues estaba dentro de los planes del Señor que la muerte que se debería de haber sido dada era esta muerte y muerte de cruz.
Cuando hablamos de esta muerte de cruz, ¿a qué nos estamos refiriendo, hermano? Dentro del periodo de la muerte de Jesucristo, o en el periodo que estaba Cristo, esta muerte estaba reservada para los peores malhechores en ese momento. Para aquellos hombres o aquellos malhechores los cuales no tenían remedio alguno, los cuales no había manera de poder volverlos a integrar dentro de la sociedad. Esta muerte, hermanos, solo se le daba a este tipo de personas. Ahora, ¿Cristo era esto? No era esta clase de persona como lo podían tildar en ese momento. Cristo no lo era. Cristo fue crucificado por el simple hecho de haber declarado lo que Él era en esencia, el ser Dios mismo. No fue por otra cosa, no fue porque cometió algún delito concerniente a matar a otra persona, a robar, a poder hacer cualquier cosa que se podía hacer como alguna transgresión en ese momento. Pero el único hecho por el cual Cristo fue llevado a esta muerte fue por haber declarado lo que Él era en esencia. Era la ejecución más cruel, dolorosa y vergonzosa que se haya concebido dentro de la historia. No tanto solamente allá, hermanos, sino aún hoy en día, en el trayecto de la historia, era la ejecución más cruel y dolorosa y vergonzosa que se haya concebido. Miren, escuchen un poco lo que esta muerte producía. Producía aturdimiento en ese momento de estar crucificado, calambres en todo su cuerpo, le producía sed a la misma vez, insomnio a través de que estar en ese lugar no podía llegar a ese punto de poder dormir. Él traía insomnio a su cuerpo. Fiebre traumática, es decir, llegaban hasta el punto también de poder, de poder decir cosas que no incoherentes en esa manera, en ese momento. La fiebre producía eso, traía vergüenza, tormento prolongado, es decir, poco a poco había tormento en él y continuo. Expectación pavorosa, es decir, temor, mortificación por las heridas bien calculadas para lo cual había sido esta muerte. Y todo esto intensificaba hasta el punto exacto de poder ser soportado, hermanos. Todo eso que producía esta muerte estaba calculadamente dentro de ese momento. Los romanos lo habían hecho con ese fin, calculadamente, con el fin de que sufriera esta persona que estaba crucificada. Y deteniendo justo antes de alcanzar el punto de brindarle a la víctima el alivio de la inconsciencia. Es decir, era imposible que dentro de lo que habían planificado ellos hubiera esto de que la víctima se pudiera llegar al punto de la inconsciencia. Era difícil que pudiera llegar a este punto. Por eso fue hecho esta muerte con ese fin. La posición antinatural hacía cada movimiento doloroso. Las venas desgarradas y los tendones aplastados temblaban en agonía incesante. Es decir, hermanos, esta era la peor manera de poder hacerle a alguien pagar por lo que había supuestamente hecho. Y el Cristo, el Dios Todopoderoso, Él hizo eso con el único fin de que tu paga fuera saldada. Para que tú ya no tengas que pagar nada
nada en absoluto. Esta clase de muerte era la manera más cruel de castigar a un hombre en aquellos tiempos, que estaba reservada, como les dije, para los peores criminales. Para los judíos era una maldición el que alguien muriera en esta cruz, según Deuteronomio 21:23 y Gálatas 3:13. Para los romanos era una vergüenza reservada para los esclavos y los peores rufianes en ese momento, como Hebreos capítulo 12:2 nos muestra. Para los griegos era la muerte de cruz, era una locura. La idea de adorar a un malhechor crucificado era para ellos repulsiva. Para todos estos grupos tenía un significado esta muerte, hermanos. Para los romanos era una maldición que Cristo estuviera ahí. Para los judíos, era una maldición. Para los romanos era para los peores rufianes. Y para los griegos, ¿cómo era posible que alguien a quien se adora esté en ese lugar? No hay nada más interesante cuanto a esto, hermanos, que el Dios Todopoderoso vino con el fin de poder dar salvación a la raza humana. Pero la raza humana, en vez de poder recibir esa salvación, le retribuye eso con dolor y con blasfemia hacia Él. Y nosotros no estamos exentos de esta persona de ese momento, hermanos. Nosotros hemos contribuido a cada una de estas cosas que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esto no los aleja a ustedes, no los aleja de estas personas. A mí no me aleja de estas personas. Cada uno de nosotros contribuyó a esto. Su pecado contribuyó a esto. No hubo nada en absoluto que nosotros hayamos hecho, como decir, para que Cristo no haya pasado esto. Pero como les digo, esto era lo que Cristo hizo con el único fin de poder traer la salvación a nuestra vida. Si ustedes siguen conmigo, dice, y muerte de cruz. Y nos adentramos a lo que hoy estaremos encaminándonos del versículo 9 al 11. Que estaremos viendo en esta porción su exaltación, o lo que Él recibió por haber hecho lo que en los versículos 5 al versículo 8 nos muestra. Si ustedes leen conmigo, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Quedémonos ahí un momento. Si ustedes leen conmigo, por lo cual hace referencia a lo que anteriormente es tratado en cuanto a esta humillación de Cristo. Por lo cual dice, y si ustedes más adelante, saltándose a la palabra de Dios, dice también. Estas dos palabras hacen referencia a esto, a lo que anteriormente se habla de los versículos 5 a los versículos 8. Por lo cual también dice, esta hace referencia, como les digo, a lo anterior. Hablando de lo que sucedió en el versículo 7 y 8. Por lo cual hace referencia a la razón en sí, de lo por cual, más adelante en el versículo 9 dice, por lo cual también Dios le exaltó. El resultado de haber hecho todo aquello, Dios le dio esto, lo exaltó. Dios le dio un puesto que es el más elevado. No es que Cristo lo necesitaba también, hermano. Es decir, Cristo tomó el puesto más alto que hay. Ahora la pregunta es, ¿Cristo lo necesitaba? No. Anteriormente en el versículo 6 nos da referencia de que el cual, siendo en forma de Dios,
No hay un puesto mayor que el de Dios, hermanos. Pero más adelante vamos a estar explicando a qué se refería en cuanto a esta exaltación o al puesto más alto mencionado en los siguientes versículos. Versículos 5 y 6 nos enseña que Cristo es Dios, y eso nos da a entender que no hay un puesto más alto que el que ya posee desde la eternidad. Si no, lee conmigo lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Desde su eternidad, hermanos, su esencia misma es ser Dios. Él no necesitaba un puesto más alto, es decir, no había nada más alto que Él. Simplemente me puede estar contradiciendo en cuanto a esto, pero más adelante les voy a explicar concerniente a qué se está refiriendo en esto. Colosenses 1:15 al 18 dice: y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. No hay nada fuera de Él, hermanos, en cuanto a la posición, es decir, no hay nadie más alto que Él. Si ustedes siguen conmigo en el versículo, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esta es la segunda implicación que podemos ver en cuanto a la exaltación de Cristo, en lo que Él recibió, por lo que los versículos 7, del 6 al 8 nos presentan. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. A través de la historia se ha discutido qué nombre es este, hermano. A través de la historia hay algunos eruditos que dicen que este nombre posiblemente sea el nombre de Mesías. Otros dicen que posiblemente sea el nombre de Jesús. Otros posiblemente sea el nombre del Señor. Pero el mismo texto nos muestra a qué se está refiriendo en cuanto a lo que es este nombre. Si ustedes leen conmigo, y dice: y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esta parte, cuando dice le dio, es un favor, o que Dios favoreció a Cristo con este nombre. Si ustedes miran el versículo, dice: y le dio. El mismo Verbo nos ofrece quién fue el que entregó esto. El mismo Verbo nos ofrece esto. ¿Quién fue el que entregó esto? Ya que en su forma, si ustedes miran, hubo una tercera persona que dio esto y que es mencionada en el mismo versículo 9. Él le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es interesante, hermanos, que Dios fue el que favoreció a Cristo con este nombre. Le dio este regalo por lo que Cristo hizo en su encarnación. El nombre, hermanos, tal vez en la Reina Valera no sea la mejor traducción. Si usted mira cómo dice ahí, le dio un nombre. Pero en el original no sale este artículo indefinido, sino que allá en el original dice: le dio el nombre. El nombre. Esto tiene mucha relevancia aquí, hermano. Le dio el nombre. El nombre que es sobre todo nombre. Es decir, está por encima de todos los seres creados.
Si ustedes miran, siguen diciendo el versículo Dios, el propósito de haberlo exaltado y de haberle dado este nombre, versículo 10, propósito, ¿para qué? ¿Para qué? En el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Esto, el propósito del por cual Dios lo exaltó y le dio ese nombre, es con ese único fin, de que todo ser le dé honra y reconozca quién es Jesucristo. Todo ser un día tendrá que reconocer quién es Jesucristo. Si ustedes siguen viendo, ¿por qué digo todo ser? Al final del versículo 10 dice, toda rodilla de los que están en los cielos. Esto hace referencia tanto a ángeles, arcángeles, querubines y aún los santos que están en el cielo. Estos tienen que reconocer que Jesucristo es el Señor. Y dice, y en la tierra, todos aquellos que están en esta tierra van a reconocer el señorío de Jesucristo. Todos. Tanto los incrédulos como los creyentes en el momento de su venida van a reconocer el señorío de Cristo. Ellos van a reconocer esto. Ahora, cuando nos referimos a que aún los incrédulos van a reconocer, no estamos diciendo que ellos van a obtener la salvación por reconocer ese señorío, hermanos. No. Muchos de ellos lo van a hacer con la manera de como decimos aquí en Honduras, a regañadientes. Es decir, aunque no quiera, voy a reconocer que Él es el Cristo. Toda la raza humana que esté en esta tierra reconocerá que Él es el Señor. Si sigue el versículo 10, y debajo de la tierra, dice. Es decir, todos los que están debajo de la tierra hace referencia a los que están condenados. Y estos condenados, hermanos, no tan solamente son seres humanos. Estamos hablando de aún los ángeles caídos. Un día ellos van a reconocer esto también. El señorío de Jesucristo también. Todos ellos van a arrodillarse a reconocer ante este Dios todopoderoso al cual no reconocieron en su momento cuando Él vino a esta tierra. Ese día van a reconocer quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Versículo 11, y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esto de toda lengua hace referencia al idioma, es decir, todo idioma, hermanos. Trayendo recordatorio lo del versículo 10. Todo ser. No estoy hablando solo en mi idioma terrenal, estoy hablando en todo idioma. Todos van a reconocer y van a confesar que Jesucristo es el Señor. No va a haber ningún ser que no vaya a reconocer el señorío de Jesucristo. Pero a través de esto también, hermanos, del reconocer todo esto, Dios mismo va a recibir gloria en ese momento. Dios va a recibir gloria en ese momento. El texto es muy sencillo, hermanos. No hay mucho que explicar aquí. Dios mismo va a recibir gloria a través de que Cristo sea exaltado. Dios recibirá gloria. Dios Padre al mismo tiempo recibirá gloria por esto que van a reconocer los seres en ese día. Entonces podemos decir, hermanos, que cuando dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo, es eso, que Dios lo puso por encima de todas las razas que existen. Y que ese nombre está hablando del señorío de Jesucristo.
Está hablando de ese nombre. Es decir, todos van a darle gloria y Él va a estar por encima de todo, como siempre lo ha estado. Como siempre lo ha estado. Hermanos, ¿en qué lugar te quieres encontrar en ese momento? ¿A dónde te quieres encontrar en ese momento? ¿En los que van a estar en la tierra? ¿En los que van a estar debajo de la tierra? ¿O los que van a estar en el cielo? ¿Cuál de esos tres lugares piensas que vas a estar? No me contestes, piénsalo tú. Si nosotros confesamos y creemos que Él es nuestro Señor, tienes que vivir conforme a lo que Él ha demandado, como Él lo ha determinado. ¿En qué posición vas a estar en ese momento para reconocer su señorío? ¿En qué momento? Piénsalo y medita en esto, ya que no es algo de poca relevancia, es de mucha relevancia esto, hermanos. Pensar a dónde estaré en ese momento para reconocer el señorío de Jesucristo. Y lo digo por la razón de lo que el hermano Morataya nos ha estado predicando, hermanos, en cuanto a lo de Judas. Yo desconozco, como te lo digo, desconozco quién puede hacer y quién no puede hacer. Eso lo determina Dios, no lo determina yo. Pero piénsalo en qué posición vas a estar en ese día que estemos, que reconocer el señorío de Jesucristo. Oramos en esta mañana. Amado buen Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Conozco, Señor, que somos indignos de poder acercarnos delante de ti, poder conocer esta verdad. El texto habla claramente, Señor, no hay mucho que decir de él mismo. Solo te pedimos que nos ayudes, Señor. Los 12 hombres que estamos en este lugar, para que nos ayudes a poder caminarnos de la manera correcta, Señor. Y valorar lo que tú hiciste en esa cruz del Calvario, Señor. Poder mostrarle a nuestra iglesia ese sumo ejemplo de unidad, tanto en la Trinidad, Señor, tanto como deberíamos de ser nosotros en nuestra iglesia, Señor. Mostrando que no somos nada, somos polvo, Señor. Y que el Creador de todo no le importó su posición, con el único fin de mostrar, Señor, un ejemplo enorme para nuestras vidas de cómo deberíamos de ser. Ayúdanos a honrarte, Señor, ayúdanos a glorificarte en todo momento, Señor Jesús. Te damos las gracias. Amén y amén. Amén.